En esta ocasión expondremos el esquema del tema 60, la actividad de policía, la autorización administrativa previa y otras técnicas autorizatorias tras la Directiva 123 del 6 de la Comunidad Europea de Servicios, la Policía de Seguridad Pública y la actividad de fomento técnicas. Yo he agrupado el tema prácticamente en 3 epígrafes porque todos los primeros epígrafes hasta la Directiva de Servicios nos hablan de lo mismo. Después la Policía de Seguridad Pública sí que es otro epígrafe aparte, y la actividad de fomento, esto ya va directamente por la Ley General de Subvenciones. Vamos a ver, y el reglamento en lo que se pueda explicar por el tiempo. Vamos a ver el primer epígrafe, que es la actividad de policía, la autorización previa y otras técnicas autorizatorias tras la Directiva del 2006. Vemos cómo, en primer lugar, tenemos una noción o exponemos una noción de lo que es la actividad de policía, entendida como, de forma genérica, como el control de la actividad de los particulares, pero distinguiendo dos ámbitos completamente distintos: el normativo, es decir, cómo se controla la actividad ordinaria de los particulares mediante leyes, reglamentos o cualquier otro tipo de normativa, órdenes ministeriales, etcétera. Se puede hablar algo de los órganos de los que emanan, la competencia material y territorial, dependiendo de si son leyes o son reglamentos, quién ostenta la competencia legislativa, la reglamentaria, artículo 128 de la 3915. Y algo que me parece curioso es que en la ley de bases sí que se distingue el control para las actividades no comerciales y las actividades comerciales. Y creo que es interesante destacarlo o traerlo al ámbito de la AGE, porque efectivamente la normativa varía, depende de si vamos a realizar una actividad comercial o no comercial. Varían las autorizaciones o las licencias o las concesiones que se deberán exigir o no. Y por último, el artículo 4 de la 4015, que es el que sienta los principios de los principios que deben regular la conducta de la administración cuando regulan la actividad de los particulares. Pues son los principios de menor onerosidad, principio de proporcionalidad, principio de la menor regulación jurídica, en fin. Y luego tenemos la segunda de las nociones, o el segundo ámbito de la actividad de policía, que es la de seguridad ciudadana. Aquí ya entramos en el campo del orden público y de la protección de libertades públicas. Esto se mueve por el tema de la Ley Orgánica de Seguridad de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque estamos en la AGE. Y aquí, bueno, pues depende del tiempo, pues se puede hablar algo. El segundo punto de este primer epígrafe creo que es dentro de la actividad comercial, que es donde ya vamos a ver el tipo de control que no es mediante leyes o reglamentos, por decirlo de alguna manera, sino un control de la actividad comercial. Tenemos en primer lugar pues cómo ha quedado el tema de la autorización de servicios tras la Directiva 123, pues mediante las figuras del artículo 69 de la 3915, que nos hablan de la comunicación previa y la declaración responsable. Sabéis que la diferencia entre ambas es que en la declaración responsable una persona pone de manifiesto, mediante escrito ante la administración pública, que puede ejercer un derecho o va a proceder al ejercicio de un derecho porque tiene títulos habilitantes para el ejercicio de ese derecho, que además se compromete a mostrarlos en el momento que se le pidan y a cumplir las condiciones que sean necesarias y conservarlas durante todo el tiempo del ejercicio del derecho. La comunicación previa es un documento en el que se comunica a la administración que se va a iniciar una actividad generalmente de carácter comercial y se indica que se cumplen todas las condiciones que la normativa impone, que se está al corriente o se posee toda la documentación necesaria y que se mostrará. Por último, deciros que no se puede exigir simultáneamente la declaración responsable y la comunicación previa. Cuando
esta actividad de carácter económico, por decirlo de alguna manera, implica el uso del dominio público, es cuando entra en juego la Ley de Patrimonio de la Administración Pública, concretamente los artículos 84 y siguientes, aunque no solo, ya que la Ley de Patrimonio de la Administración Pública, estoy ahora mismo acordándome, por ejemplo, el 5, que es el que nos habla de lo que es dominio público, el 7 ya nos habla de lo que es el privativo, y aquí no entraría este uso del dominio público. Bien, el 84 nos habla de la necesidad de título habilitante. El artículo 85 nos habla de los tipos de uso del dominio público. Sabéis que tenemos tres: el uso común, el uso, digamos, el aprovechamiento especial o un uso intensivo, si queréis llamarlo así. Depende, porque en la legislación local se habla de un uso intensivo, un uso general. Pero bueno, se entiende, es un uso común, un uso intensivo, y luego tenemos el privativo, que es exclusivo y excluyente. Y de otro lado tenemos los títulos habilitantes, que tienen forma de autorización o concesión, claro, en función del tipo del uso que vayamos a hacer del dominio público y en función del periodo de tiempo que vayamos a hacer de este dominio público, o incluso del tipo de instalaciones que vayamos a colocar o no sobre el dominio público. Respecto de la Policía de Seguridad Pública, pues ya os he dicho que esto se remite a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si queréis podéis hacer una diferenciación entre los distintos cuerpos y seguridad, tanto del Estado como de las comunidades autónomas como de las entidades locales, la regulación genérica de cada uno de ellos, pero viene fundamentalmente la justificación de esta Policía de Seguridad Pública es el mantenimiento del orden público y la garantía del ejercicio de los derechos, sobre todo fundamentales. Respecto de la actividad de fomento, en principio tenemos la noción, que ya os hablé de ella en otro tema, de Garrido Falla, o de García de Enterría, también me sirve, porque las dos se mueven en el mismo ámbito, que es el incentivo, es decir, conseguir la administración pública que los particulares, personas físicas o jurídicas, de alguna manera incentivándolas, realicen actividades de interés público que pueden ser servicios públicos. ¿Cómo son este tipo de incentivos? Pues pueden ser honoríficos, mediante el otorgamiento de medallas o mediante el otorgamiento de distinciones que suelen conllevar una aplicación económica, o sea, suelen conllevar una aportación económica. Jurídicas, que son aquellas que se basan fundamentalmente en beneficios o reducciones o bonificaciones de carácter fiscal o tributario. Y por último, las económicas, que se materializan fundamentalmente, pero no exclusivamente, en las subvenciones. Para ello, en el apartado 2 ya nos vamos a las económicas, que ya hemos dicho que se materializan fundamentalmente, pero no exclusivamente, en las subvenciones, y para ello nos vamos a la Ley General de Subvenciones en el ámbito de la AGE y el reglamento correspondiente. De la Ley General de Subvenciones yo he destacado el artículo primero, porque nos habla del objeto de esta ley, que es la regulación jurídica de la concesión de subvenciones por parte de los entes del artículo 3. El concepto de subvención es aquella disposición dineraria que otorgan los sujetos del artículo 3, siempre y cuando se cumplan tres condiciones. La primera de ellas, que no esté condicionada a una contraprestación directa. La segunda, que esté vinculada a un objetivo. Y la tercera, que ese objetivo sea de interés público o sea un servicio público. El artículo 3 nos habla de los sujetos que pueden otorgar subvenciones, en principio las administraciones públicas territoriales, también algunas institucionales. El artículo 8, que está en el punto 6, me parece especialmente importante. Habla de los principios generales que rigen el régimen jurídico de las subvenciones, pero en uno de los epígrafes aparece la necesidad previa, es decir, siempre que una administración pública o uno de los sujetos del artículo 3 pretenda otorgar sus subvenciones,
previamente es necesario e imperativo que redacte un plan estratégico de subvenciones. Y esto lo digo porque las entidades locales funcionan generalmente sin este plan. Entonces, en este plan estratégico de subvenciones se pondrán de manifiesto los objetivos, los medios, el presupuesto, los créditos presupuestarios de dónde salen, la evaluación del objetivo, el control, todo ese tipo de cosas. Cuando afecten al mercado las subvenciones, porque vayan a vayan a ser colaterales con actividades que se prestan en régimen de economía privada, pues hay que procurar que sea lo menos distorsionante posible, y los principios de gestión de las subvenciones, pues ya sabéis que están sujetas fundamentalmente a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pues los principios de eficacia, principios de eficiencia, en fin, alrededor de estos conceptos. El artículo 17, las bases reguladoras, también me parecen interesantes a tenerlas en cuenta porque se han de redactar y deben ser públicas. El artículo 22 ya va directamente a los procedimientos de concesión, que son fundamentalmente dos: el de concurrencia competitiva, que es el que se supone que tiene carácter general, donde puede concurrir cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos que se muestran en las bases reguladoras, y la concesión directa, que se supone que es un método excepcional que ha de ser autorizada por ley y que debe estar contemplada en los presupuestos. Esto, sobre todo en las entidades locales, se ve muy bien. De otro lado tenemos el artículo 30, que habla de la justificación de la actividad subvencionada. En principio, la forma jurídica que debe tomar esta justificación es la de la cuenta justificativa, que además es obligatoria. Esta cuenta justificativa debe mostrar todos los aspectos sobre la aplicación del caudal público que ha recibido, como su disposición en el tiempo, los sujetos, etcétera. Y también me parece interesante en el punto 10, ya para terminar, el artículo, no lo he puesto aquí, pero es el 44 y siguientes, que nos habla del objeto y competencia del control financiero. De un lado, el control de los beneficiarios, es decir, aquellos sujetos que tienen la condición de beneficiarios, aunque también se puede controlar a los que tienen la condición de entidades colaboradoras, y de hecho se debe hacer. De otro lado, verificar. ¿Qué debemos verificar? Bueno, pues fundamentalmente, entre otros aspectos, el procedimiento de obtención. Sabéis que hay unos supuestos en los que deviene nulo el procedimiento de obtención de la subvención por infracción del ordenamiento jurídico o por darse otro tipo de supuestos. Después, si se ha cumplido o no en la gestión que se estableció en las bases reguladoras, si existe un cumplimiento de los objetivos, en qué medida se han cumplido los objetivos. Y de otro lado, también importante, y esto tiene cierta conexión con la normativa tributaria, primero, comprobar la realidad de las operaciones declaradas y realizar una averiguación de las no declaradas, si es que existen, de cara a ponerlas de manifiesto en el informe de control financiero.